Eres un cero a la izquierda, papá. Se rió mi hija delante de sus amigas doctoras mientras yo servía los tacos en mi puesto callejero. Ahí estaba yo, con mi delantal manchado y mis manos curtidas, mientras ella presumía su consultorio médico. 45 años vendiendo comida en las esquinas, y esa tarde le mostré un recibo que le borró la sonrisa para siempre. Mi nombre es Don Macedonio, y esta es la historia de cómo una libreta negra llena de números cambió el respeto de mi familia, y porque nunca debes subestimar al hombre que te dio la vida. Antes de contarte cómo logré darle la lección más grande de su vida, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es ser subestimado, porque lo que pasó esa tarde cambió nuestra familia para siempre. Era un martes de octubre cuando mi mundo cambió para siempre, no porque algo extraordinario hubiera pasado, sino porque finalmente decidí que las humillaciones tenían que terminar. Ahí estaba yo, don Macedonio Herrera, con mis 78 años a cuestas y mi delantal manchado de salsa verde, sirviendo tacos de carnitas en mi puesto de la esquina de Corregidora y 5 de Mayo, cuando llegó mi hija Patricia con sus amigas del hospital. Esas doctoras elegantes con sus batas blancas inmaculadas y sus perfumes caros que contrastaban brutalmente con el aroma de cebolla y cilantro que impregnaba mi pequeño mundo. Patricia llevaba meses sin visitarme, ocupada con su consultorio privado y su nueva vida de clase alta, pero ese día decidió presentarme a sus colegas como si fuera una atracción de circo, una curiosidad pintoresca de la que podía burlarse sin consecuencias. «Miren, este es mi papá», les dijo con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado desde que se graduó de medicina, el famoso taquero de la familia. Sus amigas sonrieron con esa cortesía fingida que la gente bien educada usa cuando se encuentra con alguien que considera inferior, y yo seguí picando cebolla como si no me importara, aunque cada palabra era como una navaja que se clavaba en mi orgullo. «Papá siempre ha sido así», continuó Patricia mientras se limpiaba las manos con gel antibacterial después de saludarme, un soñador que nunca quiso superarse. «Siempre le dije que estudiara, que hiciera algo de su vida, pero prefirió quedarse aquí vendiendo tacos. Es un cero a la izquierda, pero lo queremos así». Las carcajadas de sus amigas resonaron como campanas fúnebres en mis oídos, pero lo que más me dolió fue ver cómo mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor y sacrificio, me miraba con esa mezcla de lástima y vergüenza que reservamos para los fracasados. En ese momento sentí como algo se rompía dentro de mi pecho, no el corazón porque eso ya se había endurecido con los años, sino algo más profundo, más primitivo, esa dignidad ancestral que todo hombre lleva dentro y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pisotear. Fue entonces cuando recordé la libreta negra que siempre cargaba en el bolsillo trasero de mi pantalón, esa compañera silenciosa que había sido testigo de cada peso ganado, cada inversión realizada, cada propiedad adquirida durante 45 años de trabajo incansable. Mis dedos temblaron, no de nerviosismo sino de una emoción contenida que pugnaba por salir, mientras abría lentamente ese cuaderno gastado que guardaba mis secretos más preciados. Pasé las páginas con la reverencia de quien hojea una Biblia familiar, esquivando recibos de compras de terrenos, contratos de arrendamiento, facturas de equipos para restaurantes, hasta llegar a ese documento que había estado esperando el momento perfecto para mostrar. El recibo estaba ahí, doblado con cuidado entre las páginas 47 y 48, ese papel que representaba la compra más importante de mi vida, la adquisición de Los Compadres, la cadena de restaurantes más exitosa de todo Querétaro, con sus 12 sucursales y sus ganancias millonarias. 3 años había pasado desde que firmé esos papeles, 3 años guardando el secreto como un tesoro enterrado, esperando el día en que alguien de mi familia me faltara al respeto lo suficiente como para merecer conocer la verdad. Levanté la mirada hacia Patricia y sus amigas, que seguían conversando sobre sus vidas perfectas y sus logros profesionales, ajenas al terremoto que estaba a punto de desatar. Con movimientos deliberadamente lentos, saqué el recibo de entre las páginas y lo desdoblé con la solemnidad de quien despliega una bandera de guerra. El papel crujió como el último suspiro de mi vida anterior, esa existencia de hombre invisible que había interpretado durante décadas para proteger lo que realmente era. «Mija», le dije a Patricia con una voz tan calmada que ni yo mismo la reconocí, «ven acá un momento». Había llegado la hora de que mi cero a la izquierda se convirtiera en el número más importante de su vida. Patricia Herrera de Mendoza, así firmaba ahora sus recetas médicas, había borrado deliberadamente el apellido sencillo de su padre para adoptar el de su esposo, un arquitecto de familia acomodada que la había rescatado, según sus propias palabras, de la pobreza de sus orígenes, y verla ahí parada junto a mi puesto de tacos con su bata blanca impecable.
sus zapatos italianos de $500 y su bolso de marca que costaba más que lo que yo ganaba en 3 meses. Era como contemplar a una extraña que había usurpado el cuerpo de mi niña, esa pequeña Patricia que solía ayudarme a preparar salsas los domingos y que me decía que cuando fuera grande iba a comprarme el restaurante más bonito del mundo para que yo fuera el chef más famoso de México. Pero esa niña había muerto en algún momento durante sus años de universidad, asesinada por la ambición y la necesidad desesperada de pertenecer a un mundo que la había recibido con los brazos abiertos a cambio de renegar de sus raíces. Y ahora lo que tenía frente a mí era una mujer de 42 años que se había construido una identidad completamente nueva, doctora especialista en cardiología, dueña de un consultorio en la zona más exclusiva de Querétaro, casada con dinero, madre de 2 niños que estudiaban en colegios privados bilingües y que probablemente ni siquiera sabían que su abuelo existía, una mujer que había aprendido a caminar diferente, a hablar diferente, a reírse diferente, modulando cada gesto para encajar en su nueva clase social, pero que no se había dado cuenta de que en el proceso había perdido algo mucho más valioso que todo el dinero y el estatus que había ganado. Había perdido la capacidad de ver más allá de las apariencias, de reconocer el valor en lo humilde, de entender que la grandeza a veces se esconde detrás de los delantales manchados y las manos callosas. Y mientras ella presumía ante sus amigas cómo había logrado salir del hoyo de la pobreza familiar, cómo había conseguido que su esposo la adoptara en su círculo social de abolengo, como sus hijos jamás tendrían que pasar por las humillaciones que ella había vivido siendo hija de un simple taquero, yo la observaba con una mezcla de tristeza y compasión, entendiendo que mi hija había cambiado una riqueza real por una riqueza aparente, que había sacrificado la autenticidad por la aceptación, que había vendido su alma por un lugar en una mesa donde nunca sería más que una invitada tolerada, y que en su desesperación por huir de lo que consideraba una vida fracasada, había cerrado los ojos a la posibilidad de que las cosas no fueran como parecían, de que su padre pudiera tener secretos que la sorprenderían, de que ese hombre al que había relegado al rincón de la vergüenza familiar pudiera estar ocultando una historia que cambiaría para siempre su percepción de lo que significaba el éxito, el poder y la dignidad, porque Patricia había aprendido a medir el valor de las personas por sus títulos universitarios, sus cuentas bancarias y sus códigos postales, pero nunca había aprendido la lección más importante de todas, que los verdaderos imperios se construyen en silencio, que los verdaderos reyes no necesitan coronas, y que a veces el hombre más poderoso del reino es aquel que todos confunden con un mendigo. Cada madrugada a las 4 en punto, cuando Querétaro todavía dormía bajo el manto de estrellas que se resistían a ceder su lugar al sol, yo ya estaba despierto en mi pequeña casa de la Colonia Centro, esa vivienda modesta de 2 recámaras que había comprado hace 30 años y que deliberadamente mantenía con la misma apariencia humilde de siempre, con sus paredes descarapeladas que podía haber renovado 1000 veces, pero que prefería conservar así para que nadie sospechara que el dinero no era problema, y mientras me ponía la misma camisa de trabajo que usaba desde hacía 5 años, esa que tenía un pequeño hoyo en el codo izquierdo que mi difunta esposa Esperanza siempre me regañaba por no remendar, iniciaba el ritual que había perfeccionado durante 45 años. Preparar la carne de cerdo que comprada en el mercado de San Francisco, no porque fuera la más barata como todos creían, sino porque don Evaristo, el carnicero, me garantizaba la mejor calidad de toda la ciudad. Esa carne que marinaba con una receta secreta que había desarrollado yo mismo y que era tan deliciosa que varios restaurantes importantes me habían ofrecido fortunas por conocerla, ofertas que siempre rechazaba con una sonrisa tímida alegando que era solo un taquero ignorante que no entendía de negocios, cuando la verdad era que esa receta era parte de mi ventaja competitiva, el secreto que me había permitido construir un imperio que nadie podía imaginar, y después de preparar la carne venía el ritual de cargar mi carrito de tacos, esa estructura de metal oxidado que había comprado usada hace décadas y que mantenía intencionalmente con apariencia de veteranía, aunque por dentro tenía las mejores parrillas comerciales, el mejor sistema de refrigeración y los utensilios más modernos que el dinero pudiera comprar. Porque yo había aprendido que en los negocios la percepción era tan importante como la realidad, y que a veces ser subestimado era la mejor ventaja que podías tener. Así que cada mañana empujaba mi carrito por las calles empedradas de Querétaro, saludando a los vecinos que me conocían como el taquero simpático del barrio, esos que me compraban desayuno desde hacía años sin saber que las monedas que me daban se convertían en inversiones millonarias, que cada peso ganado con el sudor de mi frente era multiplicado en operaciones financieras que manejaba desde un teléfono celular que la gente creía que solo usaba para recibir pedidos, pero que en realidad me conectaba con corredores de bienes raíces, gerentes de bancos y administradores de propiedades que me conocían por un nombre diferente, don Macedonio Herrera,
el empresario fantasma que había comprado medio centro histórico de Querétaro sin que nadie lo asociara jamás con el humilde vendedor de tacos de la esquina, y mientras yo picaba cebolla en mi tabla de madera gastada, atendía a mis clientes con esa sonrisa genuina que había conservado a pesar de los años, escuchaba sus problemas familiares, sus quejas del trabajo, sus sueños de superación, fingiendo ser uno más de ellos, un trabajador sencillo que luchaba día a día por salir adelante, cuando la realidad era que cada uno de esos tacos vendidos no representaba supervivencia sino estrategia, cada conversación casual no era solo cordialidad sino inteligencia de mercado, cada día en esa esquina no era necesidad sino elección, la decisión consciente de mantener una fachada que me permitía moverme invisible en un mundo que solo respetaba los trajes caros y los títulos universitarios, pero que no veía el poder real que se escondía detrás de un delantal manchado y unas manos que olían eternamente a comino y chile guajillo, manos que por las noches, cuando cerraba mi puesto y regresaba a casa, se convertían en las manos que firmaban contratos, que movían millones, que construían un legado que algún día tendría que revelarse, aunque ese día había llegado antes de lo que yo esperaba, gracias a la arrogancia de una hija que había olvidado de dónde venía y quién le había dado todo lo que tenía. Los desprecios no llegaron de la noche a la mañana, sino que se fueron colando en mi vida familiar como una gotera persistente que nadie quiere reparar hasta que finalmente colapsa el techo, y todo empezó cuando Patricia entró a la universidad y comenzó a avergonzarse de que sus compañeros la vieran llegar en mi viejo Suru 1995. Ese carro que mantenía intencionalmente modesto aunque podía haber comprado una flotilla de Mercedes, pero que para ella representaba la evidencia irrefutable de nuestro fracaso económico, y recuerdo vívidamente el día que me pidió, con lágrimas en los ojos y esa manipulación emocional que ya empezaba a perfeccionar, que por favor no fuera a recogerla a la Facultad de Medicina porque sus amigos importantes podrían verme, y cuando le pregunté qué tenía de malo que su padre la recogiera, me contestó con una frase que se quedó grabada en mi memoria como un hierro candente: «Es que no entiendes, papá, ellos vienen de familias diferentes, sus padres son doctores, licenciados, gente exitosa, no vendedores de comida en la calle». Y esas palabras fueron como la primera grieta en la presa de mi paciencia, pero las justifiqué pensando que era normal que una joven quisiera encajar con sus pares, que era parte del proceso natural de crecimiento, sin imaginar que esa actitud se convertiría en un patrón que se repetiría y se intensificaría con los años, como cuando se graduó de médica y organizó una fiesta en un salón elegante del centro de la ciudad. Pero me pidió que no fuera porque, según sus palabras textuales, no sabría cómo comportarme en un ambiente tan sofisticado, o como aquella Navidad cuando llegó a mi casa con su esposo arquitecto y sus hijos, y les dijo a mis nietos que no se acercaran mucho a mi cocina porque el abuelo trabaja con comida y puede tener bacterias. O como esa tarde inolvidable cuando me encontré por casualidad con ella en el banco y fingió no conocerme delante del gerente que la estaba atendiendo, haciéndose la distraída cuando la saludé, para después explicarme que era importante mantener su imagen profesional separada de su situación familiar, o como todas esas ocasiones en que organizaba reuniones familiares pero siempre encontraba excusas para que fueran en restaurantes caros donde yo me sintiera incómodo, donde los meseros me miraran con desdén y ella pudiera demostrarle a su nueva familia política que estaba consciente de mi inadecuación social, o como esa vez que sus hijos, mis propios nietos, me preguntaron por qué no había estudiado como su mamá para ser alguien importante en la vida, pregunta que claramente había sido sembrada en sus mentes por conversaciones familiares donde yo era usado como ejemplo de lo que no se debe ser, y lo más doloroso de todo no eran las humillaciones públicas sino las privadas. Esas conversaciones telefónicas donde me decía que estaba preocupada por mi futuro, que qué iba a pasar conmigo cuando ya no pudiera trabajar, que ojalá hubiera ahorrado algo para mi vejez aunque sabía que era imposible con lo poco que ganaba vendiendo tacos, que si quería podía conseguirme un trabajo de velador en alguna empresa donde sus amigos tuvieran influencia, siempre hablándome con esa condescendencia disfrazada de cariño que duele más que la crueldad directa, tratándome como a un niño incapaz de tomar decisiones inteligentes, como a un anciano senil que necesitaba ser rescatado de su propia incompetencia, sin saber que cada una de esas conversaciones era como echar gasolina al fuego de mi determinación, que cada humillación era una razón más para mantener mi secreto, que cada vez que me trataba como a un perdedor yo pensaba en los millones que tenía en el banco, en las propiedades que poseía, en el imperio que había construido mientras ella creía que estaba perdiendo el tiempo en una esquina, y que cada desprecio era una inversión emocional que algún día cobraría con intereses, porque yo había aprendido que la paciencia no es solo una virtud sino una estrategia, y que el momento perfecto para revelar la verdad no es cuando uno quiere sino cuando la lección será más efectiva,
más memorable, más transformadora, y ese momento había llegado por fin, gracias a esa frase que acababa de pronunciar delante de sus amigas. Esa declaración de que yo era un cero a la izquierda que se convertiría en el catalizador de la revelación más grande de su vida. Todo empezó hace 45 años, cuando yo tenía apenas 33 años y acababa de perder mi trabajo en la fábrica textil de don Aurelio Campos. Esa empresa que cerró de la noche a la mañana dejándome con una familia que alimentar y sin más patrimonio que las manos callosas y una receta de tacos de carnitas que mi abuela Remedios me había enseñado cuando era niño. Pero en lugar de lamentarme o buscar desesperadamente otro empleo como hicieron mis compañeros de trabajo, yo decidí apostar todo a esa receta, convencido de que si la comida era lo suficientemente buena, la gente siempre regresaría por más, así que con los últimos 500 pesos de mi finiquito compré un carrito usado, una plancha oxidada y los ingredientes para mi primer día como empresario. Aunque en ese momento no sabía que me estaba convirtiendo en empresario, sino que simplemente trataba de sobrevivir, y recuerdo vívidamente ese primer martes de marzo de 1978 cuando me planté en la esquina de Corregidora y 5 de Mayo, con las manos temblando no de frío sino de puro terror, porque había apostado todo lo que tenía a una idea que podía resultar un fracaso estrepitoso, pero cuando vendí mi primer taco a las 7 de la mañana a don Evaristo, el carnicero que se dirigía a abrir su negocio, y vi cómo sus ojos se iluminaron después de probar la carne marinada con la receta secreta de mi abuela, supe que había encontrado oro, y efectivamente, para el mediodía ya había vendido todo mi inventario y tenía en las manos más dinero del que había ganado jamás en un solo día trabajando en la fábrica. Pero lo que realmente cambió mi vida no fue esa primera venta exitosa, sino lo que decidí hacer con las ganancias, porque mientras otros vendedores de comida se conformaban con sobrevivir día a día, gastando lo que ganaban en las necesidades inmediatas de sus familias, yo tomé una decisión que definiría mi destino: reinvertir cada peso extra en mejorar mi producto y expandir mi operación. Así que al final de esa primera semana, en lugar de llevarme a casa los 300 pesos de ganancia, invertí 200 en ingredientes de mejor calidad y en un pequeño refrigerador usado que me permitirá conservar la carne en mejores condiciones, y esa estrategia de reinversión constante se convirtió en mi religión personal, en mi obsesión secreta, porque cada peso que ganaba se dividía automáticamente en 3 partes, una para los gastos familiares básicos, otra para mejorar el negocio, y una tercera que guardaba religiosamente en una lata de café bajo mi cama, esperando el momento de dar el siguiente paso, y ese momento llegó 6 meses después, cuando don Roberto Fuentes, el dueño de una cantina cerca del mercado, me propuso instalar un puesto permanente dentro de su local a cambio de un porcentaje de las ventas. Propuesta que acepté inmediatamente porque entendí que esa era mi oportunidad de pasar de vendedor ambulante a empresario establecido, y efectivamente, el éxito en la cantina fue tan rotundo que en menos de un año ya tenía una clientela fija de trabajadores, estudiantes y oficinistas que llegaban religiosamente a almorzar mis tacos, pero lo más importante no era la cantidad de dinero que estaba ganando, sino la educación empresarial que estaba recibiendo al observar cómo funcionaba realmente un negocio de comida, cómo se manejaban los proveedores, cómo se calculaban los márgenes de ganancia, cómo se trataba con los clientes, conocimiento que absorbía como una esponja mientras fingía ser solo un empleado más, hasta que 2 años después, cuando don Roberto decidió vender la cantina porque se iba a vivir a Estados Unidos con sus hijos, yo ya tenía los ahorros suficientes para comprarle no solo su negocio sino también el edificio donde estaba ubicado. Operación que realicé a través de un prestanombres para que nadie supiera que el humilde taquero se había convertido en propietario, y esa primera adquisición inmobiliaria fue como abrir una puerta hacia un mundo completamente nuevo, el mundo de las inversiones en bienes raíces, donde descubrí que mi talento natural para los números y mi comprensión instintiva del comportamiento humano eran herramientas mucho más poderosas que cualquier título universitario. Porque mientras Patricia estudiaba medicina creyendo que la educación formal era el único camino hacia el éxito, yo estaba recibiendo una maestría en la Universidad de la Vida, aprendiendo que el dinero no se gana solo trabajando duro sino trabajando inteligentemente, que la riqueza no se construye gastando sino ahorrando e invirtiendo, y que los verdaderos empresarios no son necesariamente los que tienen diplomas colgados en la pared, sino los que entienden que cada oportunidad es una semilla que puede convertirse en un árbol si se planta en el momento correcto y se cuida con paciencia. Lecciones que aplicaría durante las siguientes 4 décadas para construir un imperio que nadie podía imaginar, ni siquiera mi propia hija. La verdadera genialidad de mi estrategia no estaba en ganar dinero vendiendo tacos, sino en usar esa fachada de vendedor ambulante como la cortina de humo perfecta para operar en el mundo de las altas finanzas sin que nadie sospechara jamás quién era realmente don Macedonio Herrera.
Porque mientras Patricia crecía viéndome como un hombre sin ambiciones que se conformaba con una vida mediocre, yo había desarrollado un sistema de doble identidad que me permitía ser el taquero humilde de día y el inversionista millonario de noche, operación que inicié cuando compré mi segunda propiedad, un pequeño local comercial en la zona rosa de Querétaro que adquirí a través de una sociedad anónima creada específicamente para ocultar mi verdadera identidad, sociedad que registré con el nombre de Inversiones Remedios S.A.D.C.B. en honor a mi abuela, y que manejaba desde un despacho contable discreto cuyos servicios pagaba en efectivo para no dejar rastros bancarios que pudieran conectar al empresario fantasma con el vendedor de tacos, y conforme pasaron los años, esa estrategia de compartimentación se volvió tan sofisticada que llegué a tener 3 identidades completamente separadas. Macedonio el taquero, que vivía en la casa modesta del centro y se movía en bicicleta, don Macedonio Herrera, el empresario misterioso que compraba propiedades y nadie había visto jamás en persona, y M. Herrera, el inversionista silencioso que aparecía como socio minoritario en varios restaurantes exitosos de la ciudad, siempre a través de representantes legales que mantenían mi anonimato religiosamente, porque yo había entendido desde muy temprano que en el mundo de los negocios la información es poder, y que mientras menos supiera la gente sobre mis movimientos financieros, más libertad tendría para actuar sin interferencias, envidias o chantajes emocionales, especialmente de una familia que me veía como un fracasado y que probablemente habría tratado de rescatarme de mi humilde vida. Si hubieran sabido la verdad, arruinando en el proceso la tranquilidad y el anonimato que eran mis mayores ventajas competitivas. Así que durante 20 años mantuve esa triple vida con la disciplina de un actor de método, levantándome cada madrugada para preparar tacos con la misma dedicación de siempre, atendiendo a mis clientes con la sonrisa genuina del trabajador sencillo, regresando cada noche a mi casa modesta para cenar frijoles y tortillas, pero los martes y jueves por la tarde, cuando supuestamente iba al mercado a comprar ingredientes, en realidad me dirigía al despacho de mi contador para revisar los estados financieros de mis restaurantes, firmar contratos de compra de nuevas propiedades, analizar reportes de rentabilidad y planificar las siguientes adquisiciones, reuniones donde me transformaba en un empresario calculador que hablaba de márgenes de ganancia, flujos de efectivo, estrategias de expansión y oportunidades de mercado con la fluidez de alguien que había estudiado administración en Harvard, cuando la realidad era que toda mi educación empresarial había sido autodidacta, construida a base de prueba y error, observación meticulosa y una intuición natural para detectar oportunidades que otros no veían. Como cuando identifiqué que la zona universitaria de Querétaro iba a explotar comercialmente 5 años antes de que llegaran las grandes cadenas, o cuando anticipé que el centro histórico se convertiría en una mina de oro turística mucho antes de que el gobierno estatal lanzara su plan de revitalización, decisiones que me permitieron comprar locales comerciales a precios ridículos que después se revalorizaron 1000%, y lo más irónico de todo era que mientras Patricia presumía con sus amigas que había logrado salir de la pobreza gracias a su educación universitaria y su matrimonio ventajoso, sin saber que su padre pobre era dueño del restaurante donde ella llevaba a cenar a sus invitados importantes, que el edificio donde tenía su consultorio privado era una de mis propiedades que rentaba a través de intermediarios, que la farmacia donde compraba medicamentos para sus pacientes era parte de mi cadena de inversiones en el sector salud, que incluso el banco donde tenía su cuenta de ahorros era una institución donde yo figuraba como uno de los socios minoritarios más importantes, porque durante 4 décadas había tejido una red de propiedades e inversiones tan extensa y diversificada que era prácticamente imposible moverse por Querétaro sin pisar alguno de mis terrenos, comprar en alguno de mis establecimientos o beneficiarse indirectamente de alguna de mis empresas, imperio que había construido con la paciencia de quien entiende que la verdadera riqueza no se hace de la noche a la mañana sino peso a peso, propiedad a propiedad, decisión inteligente tras decisión inteligente, siempre en silencio, siempre en las sombras, siempre esperando el momento perfecto para revelarse, momento que acababa de llegar. Gracias a la arrogancia de una hija que creía conocer la historia completa cuando apenas había leído la primera página del libro. Fue exactamente a las 2:47 de la tarde de ese martes maldito cuando Patricia pronunció las palabras que cambiarían nuestra relación para siempre, porque yo estaba terminando de servir unos tacos de carnitas a don Evaristo cuando escuché sus tacones repiqueteando sobre el empedrado de la calle Corregidora. Ese sonido inconfundible de zapatos caros que anunciaba su llegada como si fuera una reina visitando a sus súbditos, y cuando levanté la vista la vi caminando hacia mi puesto acompañada de 3 mujeres elegantemente vestidas con batas médicas blancas que llevaban bajo el brazo, sus colegas del hospital privado donde trabajaba, doctoras que irradiaban esa seguridad que da el dinero y la educación,
pero que me miraron con esa mezcla de curiosidad y lástima reservada para los especímenes interesantes, como si yo fuera una atracción turística que Patricia había decidido mostrarles para demostrar de dónde venía y qué tan lejos había llegado, y efectivamente. Cuando se acercaron a mi carrito, Patricia adoptó inmediatamente esa actitud condescendiente que había perfeccionado durante años, presentándome como si fuera una mascota familiar entrañable pero algo vergonzosa. «Chicas, les quiero presentar a mi papá, el famoso taquero de la familia», y la forma en que dijo «famoso». Con esa sonrisa burlona me hizo entender que no estaba haciendo una presentación sino organizando un espectáculo, una demostración práctica de superación personal donde yo representaba el pasado del que había logrado escapar, y sus amigas, que claramente habían sido preparadas para este momento, respondieron con esas sonrisas diplomáticas que la gente educada usa cuando no quiere ser grosera pero tampoco puede ocultar su incomodidad, murmurando cumplidos vacíos sobre lo auténtico y pintoresco que era mi negocio. Palabras que sonaban como palmaditas en la cabeza de un perro que había hecho un truco simpático, pero lo que realmente me partió el alma fue cuando una de ellas, la doctora Martínez, según pude escuchar, le preguntó a Patricia cómo había logrado pagar sus estudios universitarios con los ingresos de un puesto de tacos, pregunta que destapó la caja de Pandora que mi hija tenía esperando para este momento, porque inmediatamente Patricia se lanzó en una explicación detallada de cómo había conseguido becas académicas, cómo había trabajado medio tiempo dando clases particulares, cómo su esposo la había ayudado con los gastos finales de la carrera, construyendo meticulosamente la narrativa de una joven brillante que había logrado salir adelante a pesar de las limitaciones económicas de su familia, sin mencionar ni una sola vez los sacrificios que yo había hecho para pagarle la colegiatura, los libros, los uniformes, los gastos de laboratorio, todos esos miles de pesos que había sacado de mis ahorros secretos fingiendo que me costaba un esfuerzo sobrehumano, pero que había pagado con gusto porque creía que la educación de mi hija era la inversión más importante de mi vida. Y cuando terminó su relato de superación personal, sus amigas la felicitaron efusivamente por haber logrado romper el ciclo de pobreza familiar, por haberse convertido en una profesionista exitosa a pesar de sus orígenes humildes. Elogios que Patricia recibía con falsa modestia mientras me miraba de reojo para asegurarse de que yo estuviera escuchando cada palabra, y fue entonces cuando la doctora Sánchez, la más joven del grupo, hizo la pregunta que detonó la bomba. ¿Y tu papá nunca pensó en hacer algo más ambicioso con su vida? Pregunta que cayó sobre nosotros como una granada emocional, y Patricia, en lugar de defenderme o cambiar de tema, soltó una carcajada que sonó como cristales rompiéndose. ¿Mi papá? No, él siempre ha sido así, un conformista total. Le he dicho 1000 veces que podría estudiar algo, que podría poner un restaurante formal, que podría hacer cualquier cosa para mejorar su situación, pero prefiere quedarse aquí en su esquina vendiendo tacos. Es un cero a la izquierda, pero ya no tiene remedio. Y esas últimas palabras, es un cero a la izquierda, resonaron en mis oídos como una sentencia de muerte, como la confirmación final de que mi propia hija me veía exactamente como yo había temido durante todos estos años, como un fracasado, como un hombre sin valor, como alguien cuya existencia era irrelevante para la historia familiar, y lo que más me dolió no fueron las palabras en sí mismas sino la naturalidad con que las pronunció, la facilidad con que redujo 45 años de trabajo, sacrificio y amor paternal a una frase despectiva, sin saber que en ese preciso momento estaba firmando su propia lección de humildad, porque mientras sus amigas se reían discretamente y asentían comprensivamente ante su análisis despiadado de mi fracaso existencial, yo sentí como algo se rompía definitivamente en mi interior, no el corazón porque eso ya estaba blindado por años de pequeñas traiciones, sino mi paciencia, mi disposición a seguir fingiendo, mi voluntad de mantener el secreto que había protegido durante décadas, y fue en ese momento cuando mi mano se dirigió automáticamente hacia el bolsillo trasero de mi pantalón, hacia la libreta negra que guardaba la verdad más explosiva de nuestras vidas. Porque había llegado la hora de que mi cero a la izquierda se convirtiera en el número más importante que mi hija vería jamás. Esa noche, después de cerrar mi puesto y regresar a casa con el alma fracturada pero la mente más clara que nunca, me senté en la mesa de la cocina donde había cenado solo durante los últimos 5 años desde la muerte de mi esperanza, y por primera vez en décadas saqué completamente todos los contenidos de mi libreta negra, extendiéndolo sobre la superficie de madera como un general que planifica la batalla más importante de su vida, porque había llegado el momento de tomar la decisión que había estado posponiendo durante años. Revelar o no revelar la verdad sobre quién era realmente don Macedonio Herrera, y mientras contemplaba esa colección de recibos, contratos, escrituras y documentos bancarios que representaban 4 décadas de trabajo silencioso,
Sentí como la humillación de la tarde se transformaba en una determinación fría y calculadora que me sorprendió por su intensidad, porque ya no se trataba de orgullo herido sino de justicia educativa, de una lección que mi hija necesitaba aprender antes de que fuera demasiado tarde, antes de que su arrogancia la llevara a cometer errores irreparables en su percepción de la realidad. Así que durante las siguientes 3 horas, con la meticulosidad de un contador forense, organicé cronológicamente todos mis documentos, desde esa primera escritura de la cantina que compré en 1980 hasta el contrato más reciente de adquisición de la cadena de restaurantes Los Compadres, creando una línea de tiempo visual que demostraba la progresión sistemática de mi imperio inmobiliario y gastronómico, pero lo más importante no era la cantidad de propiedades que había acumulado sino la estrategia detrás de cada adquisición. Porque cada compra había sido calculada no solo para generar ganancias, sino para crear un tejido de influencia económica que tocara prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana en Querétaro, desde los restaurantes donde la gente comía hasta los edificios donde trabajaban, desde las farmacias donde compraban medicinas hasta los centros comerciales donde llevaban a sus familias los fines de semana, y mientras revisaba esa red de inversiones, me di cuenta de que Patricia había estado viviendo inconscientemente dentro de mi mundo económico durante años, comprando en mis tiendas, cenando en mis restaurantes, trabajando en edificios que yo poseía, sin saber jamás que cada peso que gastaba terminaba contribuyendo indirectamente a la fortuna del padre al que despreciaba, ironía que me hizo sonreír por primera vez en todo el día, pero también me hizo entender que la revelación no podía ser casual ni emocional sino estratégica y educativa, diseñada para maximizar el impacto y minimizar la posibilidad de que Patricia pudiera racionalizar o minimizar la lección. Así que empecé a evaluar cuál sería el documento más efectivo para mostrarle, descartando inmediatamente las escrituras de propiedades pequeñas que podrían ser explicadas como golpes de suerte, eliminando también los contratos más técnicos que requerirían explicación contable, hasta que mis ojos se posaron en el recibo que cambiaría todo, la compra de Los Compadres, la cadena de restaurantes más exitosa y reconocida de todo Querétaro, operación que había costado 42 millones de pesos y que había sido la coronación de mi carrera como empresario secreto. Porque Los Compadres no era simplemente un negocio sino una institución culinaria de la ciudad, el lugar donde todas las familias importantes celebraban ocasiones especiales, donde los empresarios cerraban negocios importantes, donde los políticos organizaban reuniones privadas, restaurantes que Patricia conocía perfectamente porque había llevado ahí a sus suegros en múltiples ocasiones, presumiendo que podía permitirse cenar en el lugar más exclusivo de la ciudad gracias a su exitosa carrera médica, sin saber que estaba pagando la cuenta en un restaurante que pertenecía a su padre fracasado, y esa revelación sería como un terremoto emocional que reorganizaría completamente su percepción de la realidad, porque no se trataba solo de demostrar que yo tenía dinero sino de hacerle entender que había estado viviendo en una ilusión, que su mundo de éxito y sofisticación era en realidad una burbuja construida parcialmente sobre el imperio que yo había edificado en silencio. Así que tomé el recibo de Los Compadres y lo estudié como si fuera la primera vez que lo veía, memorizando cada detalle, cada cifra, cada sello oficial, preparándome mentalmente para el momento en que tendría que explicarle a mi hija que el cero a la izquierda que tanto despreciaba era en realidad el propietario del restaurante donde había celebrado su último aniversario de bodas, donde había llevado a sus hijos a festejar sus cumpleaños, donde había impresionado a sus colegas médicos con su capacidad económica. Revelación que no solo demostraría mi verdadero estatus financiero, sino que la obligaría a confrontar la realidad de que había estado juzgando por las apariencias durante toda su vida adulta, cometiendo el error más básico que puede cometer un ser humano: confundir la fachada con la sustancia, el disfraz con la identidad real, la actuación con la verdad, y mientras doblaba cuidadosamente el recibo y lo guardaba en el lugar más accesible de mi libreta, supe que al día siguiente no sería simplemente un padre humillado buscando venganza, sino un maestro impartiendo la lección más importante de su vida, una clase magistral sobre humildad, percepción y respeto que mi hija recordaría hasta el último día de su existencia. Al día siguiente me levanté a las 3:30 de la madrugada, media hora antes de mi horario habitual, porque había decidido que antes de abrir mi puesto de tacos tenía que hacer algunas llamadas estratégicas que prepararían el terreno para lo que estaba por venir, y la primera llamada fue al licenciado Ramírez, mi abogado de confianza que había manejado todas mis operaciones inmobiliarias durante los últimos 20 años y que me conocía por mi verdadero nombre empresarial, a quien le pedí que preparara un dossier completo de todas mis propiedades e inversiones en Querétaro, no porque fuera a revelárselo a Patricia inmediatamente, sino porque quería tener la documentación completa lista por si la situación escalaba más allá del simple recibo de Los Compadres, y el licenciado,
acostumbrado a mis peticiones meticulosas. Me aseguró que tendría todo listo para el mediodía, incluyendo un reporte actualizado del valor de mercado de cada propiedad que me haría entender por primera vez la magnitud real de lo que había construido durante estas 4 décadas, porque en mi obsesión por mantener el perfil bajo nunca había calculado la suma total de mi patrimonio, siempre enfocándome en las adquisiciones individuales sin ver el panorama completo del imperio que había emergido de mis reinversiones constantes, y después de esa llamada contacté a mi contador, don Evaristo Mendoza, no el carnicero sino mi asesor fiscal, a quien le solicité un estado de cuenta consolidado de todas mis empresas y sociedades, documento que normalmente solo revisaba una vez al año durante la declaración de impuestos, pero que ahora necesitaba para demostrarle a Patricia que sus burlas sobre mi falta de educación financiera eran no solo injustas sino ridículamente equivocadas, considerando que había construido un portafolio de inversiones más diversificado y rentable que muchos de los empresarios oficiales de Querétaro que aparecían en las revistas de sociales pero que en realidad manejaban fortunas mucho menores que la mía, y la tercera llamada fue la más delicada, porque contacté directamente al gerente general de los compadres, el ingeniero Salinas, quien conocía mi identidad real como propietario pero que jamás había entendido por qué insistía en mantener el anonimato absoluto, y le expliqué que esa tarde posiblemente recibiría una visita de mi hija Patricia, quien probablemente llegaría preguntando sobre el verdadero dueño de la cadena y que bajo ninguna circunstancia debía confirmar mi identidad hasta que yo le diera la autorización explícita, instrucción que lo confundió visiblemente pero que aceptó sin cuestionamientos porque durante los 3 años que llevaba administrando mis restaurantes había aprendido a respetar mis excentricidades empresariales, especialmente considerando que bajo mi dirección silenciosa Los Compadres había triplicado sus ganancias y se había convertido en la marca gastronómica más prestigiosa de toda la región, y mientras hacía estos preparativos logísticos, también dediqué tiempo a planificar psicológicamente el momento exacto de la revelación, porque entendía que la efectividad de la lección dependía no solo del contenido sino del timing, de crear las condiciones emocionales perfectas para que Patricia no pudiera escapar de la realidad que estaba a punto de confrontar. Así que decidí que no le mostraría el recibo inmediatamente, sino que primero la dejaría desahogarse completamente, permitir que expresara todos sus desprecios y humillaciones hasta que estuviera completamente comprometida con su posición de superioridad moral, y solo entonces, cuando hubiera cavado su propio hoyo emocional lo suficientemente profundo, le extendería ese documento que funcionaría como una bomba nuclear en su sistema de creencias, destruyendo en segundos la narrativa que había construido durante años sobre su padre fracasado y su propio mérito excepcional, pero también tenía que estar preparado para las consecuencias. ¿Por qué? Sabía que una revelación de esta magnitud no solo cambiaría la dinámica familiar, sino que podría generar reacciones impredecibles, desde el shock inicial hasta posibles sentimientos de culpa, resentimiento o incluso incredulidad, por lo que había decidido que después de mostrarle el recibo le daría exactamente 24 horas para procesar la información antes de tener una conversación más profunda sobre lo que significaba todo esto para nuestra relación futura, porque mi objetivo no era destruir a mi hija sino educarla, no era buscar venganza sino enseñar respeto, no era demostrar mi poder sino revelar su ignorancia, y mientras terminaba de preparar la carne para mi puesto de tacos con los mismos movimientos automáticos que había perfeccionado durante décadas, sentí una extraña mezcla de anticipación y melancolía, porque sabía que después de esa tarde nuestra familia nunca volvería a ser la misma, que el padre humilde que Patricia conocía estaba a punto de morir para dar paso a una figura mucho más compleja y poderosa, transformación que era necesaria pero que también representaba el final de una era, el cierre de 4 décadas de actuación perfecta, el momento en que don Macedonio Herrera, el empresario fantasma, tendría que revelar su rostro ante la persona que más había despreciado su fachada. Y mientras cargaba mi carrito hacia la esquina de Corregidora y 5 de Mayo, llevando en el bolsillo trasero la libreta que cambiaría todo, supe que estaba caminando hacia el momento más importante de mi vida, hacia la revelación que había estado ensayando mentalmente durante años pero que nunca creí que tendría el valor de ejecutar, hasta que una frase pronunciada con desprecio por mi propia hija me había dado finalmente la justificación moral que necesitaba para dejar de ser invisible. La compra de Los Compadres había sido la operación más compleja y ambiciosa de toda mi carrera empresarial, una adquisición que planifiqué durante 2 años completos antes de ejecutarla, porque no se trataba simplemente de comprar un restaurante sino de adquirir la marca gastronómica más prestigiosa de Querétaro. Esa cadena de 12 sucursales que había sido fundada por la familia Mendoza en 1962 y que representaba una institución culinaria tan arraigada en la cultura local que era imposible imaginar la ciudad sin sus característicos letreros rojos y su famoso logo del charro sonriente,
y cuando don Armando Mendoza, el nieto del fundador, decidió vender todo el imperio familiar porque ninguno de sus hijos quería continuar con el negocio, prefiriendo mudarse a Estados Unidos para trabajar en tecnología. Yo supe inmediatamente que esa era la oportunidad que había estado esperando durante décadas, la posibilidad de dar el salto definitivo de propietario de locales individuales a magnate de una cadena completa, pero también sabía que una operación de esa magnitud requería una planificación financiera tan meticulosa que no podía permitirme ni el más mínimo error. Así que durante los siguientes 6 meses trabajé en secreto con mis asesores para estructurar una operación que me permitiera comprar los compadres, sin comprometer mi anonimato ni mi liquidez en otras inversiones, proceso que incluyó la creación de una nueva sociedad de inversión específicamente diseñada para esta adquisición, la consolidación de activos dispersos en diferentes cuentas bancarias y la negociación de un financiamiento puente que me diera flexibilidad para cerrar el trato en las condiciones más favorables. Y cuando finalmente llegó el día de la firma, el 15 de marzo de 2020, me presenté en el despacho del notario público vestido con el único traje que poseía, ese que había comprado 10 años antes para el funeral de mi esposa y que desde entonces guardaba en el closet para ocasiones extraordinarias, transformación que sorprendió tanto al licenciado Ramírez como al mismo don Armando, quien había esperado conocer al misterioso comprador durante meses sin imaginar jamás que se trataba del humilde taquero que había visto ocasionalmente en las calles del centro histórico, y durante las 3 horas que duró la ceremonia de firma, mientras revisábamos uno por uno los contratos de traspaso de cada sucursal, los inventarios de equipos, los contratos laborales de más de 200 empleados, las licencias municipales, los acuerdos con proveedores y todos los documentos legales que convertían oficialmente a los compadres en mi propiedad, experimenté una sensación de poder tan intensa que tuve que controlarme para mantener la compostura, porque estaba firmando la compra más grande de mi vida con la misma mano que había servido tacos durante 40 años, escribiendo mi nombre en documentos que me convertían automáticamente en uno de los empresarios gastronómicos más importantes de todo el estado de Querétaro, aunque nadie fuera de esa sala lo sabría jamás, y lo más emocionante de todo el proceso no fue el momento de firmar el último contrato ni cuando recibí las llaves simbólicas de todas las sucursales, sino cuando don Armando me entregó el recibo final que certificaba el pago completo de los 42 millones de pesos, ese documento que desde ese día guardé como un tesoro en mi libreta negra, no solo porque representaba la culminación de 4 décadas de trabajo silencioso, sino porque sabía intuitivamente que algún día ese papel sería la prueba definitiva que necesitaría para demostrarle al mundo quién era realmente don Macedonio Herrera, y efectivamente, cuando salí de esa notaría siendo oficialmente el propietario de la cadena de restaurantes donde mi propia hija celebraba sus ocasiones especiales, donde había llevado a mis nietos a festejar cumpleaños, donde había impresionado a sus suegros con su capacidad económica, sentí una ironía tan deliciosa que casi me hizo reír en plena calle, porque Patricia había estado pagando cuentas durante años en restaurantes que pertenecían al padre al que consideraba un fracasado, comiendo platillos preparados con recetas que yo había supervisado personalmente, disfrutando de un servicio de calidad que yo había mejorado sistemáticamente, sin saber jamás que cada peso que gastaba en los compadres terminaba aumentando la fortuna del hombre que despreciaba por no tener ambiciones. Y esa noche, cuando regresé a mi casa modesta después de cerrar mi puesto de tacos como si fuera un día normal, me senté en mi mesa de la cocina con el recibo de compra en las manos y finalmente entendí que había llegado el momento de que mi doble vida terminara, que ya no podía seguir fingiendo ser un hombre sin éxito cuando poseía un imperio que habría impresionado incluso a los empresarios más reconocidos de México, que la fachada de humildad que había mantenido durante décadas había cumplido su propósito, pero que ahora se había convertido en una cárcel emocional que me impedía recibir el respeto que merecía de mi propia familia, especialmente de una hija que había olvidado que todo lo que tenía, desde su educación universitaria hasta su estabilidad económica inicial, había sido financiado por el cero a la izquierda que estaba a punto de convertirse en el número más grande de su vida. «Mija», le dije a Patricia con una voz tan serena que incluso yo me sorprendí de mi propia calma, mientras sus amigas seguían riéndose de los comentarios despectivos que acababa de hacer sobre mi vida fracasada, «ven acá un momento, quiero mostrarte algo». Y cuando se acercó a mi carrito con esa expresión de fastidio que reservaba para las interrupciones de su padre irrelevante, saqué lentamente la libreta negra de mi bolsillo trasero, ese cuaderno gastado que había sido testigo silencioso de 4 décadas de secretos, y busqué con movimientos deliberadamente pausados el recibo que cambiaría todo, sintiendo como el tiempo se ralentizaba como en las películas cuando el protagonista está a punto de disparar el tiro que decidirá la batalla,
y cuando finalmente encontré el documento doblado entre las páginas 47 y 48, lo saqué con la reverencia de quien extrae una reliquia sagrada, lo desdoblé con cuidado ceremonial y se lo extendí a Patricia sin decir una sola palabra, porque sabía que el papel hablaría por sí mismo con una elocuencia que ningún discurso podría igualar, y durante los primeros 5 segundos ella lo tomó con la displicencia de quien recibe un volante publicitario en la calle, mirándolo por encima sin realmente leer, hasta que sus ojos se enfocaron en la cifra principal y su expresión cambió tan drásticamente que parecía como si hubiera recibido una descarga eléctrica, porque ahí, escrito con la elegancia formal de los documentos notariales, estaba la prueba irrefutable de que su padre fracasado había pagado 42 millones de pesos por la compra de Los Compadres, la cadena de restaurantes más prestigiosa de todo Querétaro, esos mismos restaurantes donde ella había cenado docenas de veces presumiendo su capacidad económica ante amigos y familiares, y vi cómo sus ojos recorrían frenéticamente el documento, leyendo una y otra vez la fecha de la transacción, el nombre del vendedor, la descripción detallada de los activos adquiridos, como si esperara que las letras se reorganizaran mágicamente para formar una realidad menos imposible, menos devastadora para su percepción del mundo, y cuando finalmente levantó la vista hacia mí, sus ojos tenían esa expresión vidriosa de alguien que acaba de descubrir que todo lo que creía saber sobre la realidad era una ilusión, que había estado viviendo en una mentira construida sobre sus propias suposiciones arrogantes, y sus amigas, que inicialmente habían seguido conversando sin prestar atención a nuestra interacción, se dieron cuenta gradualmente de que algo extraordinario estaba sucediendo cuando vieron la palidez mortal que había invadido el rostro de Patricia, esa blancura cadavérica que solo aparece cuando el mundo se desmorona en pedazos frente a nuestros ojos, y la doctora Martínez fue la primera en preguntar qué pasaba. Pero Patricia no pudo responder porque su voz se había quedado atrapada en algún lugar entre su garganta y su incredulidad, así que simplemente les extendió el recibo con manos temblorosas, y cuando las 3 doctoras se agruparon para leer el documento, sus expresiones pasaron del desconcierto inicial al shock absoluto, porque ninguna de ellas podía reconciliar la imagen del humilde taquero con la realidad de un empresario capaz de comprar una cadena de restaurantes por una cifra que representaba más dinero del que la mayoría de la gente vería en toda su vida, y fue la doctora Sánchez quien finalmente rompió el silencio preguntando si el documento era real, si realmente don Macedonio era el propietario de Los Compadres, pregunta que me dio la oportunidad perfecta para responder con la sonrisa más dulce y devastadora de mi vida. Sí, doctora, soy el dueño de esos restaurantes desde hace 3 años, aunque me da mucha pena que mi hija nunca me haya preguntado en qué trabajaba realmente, porque siempre asumió que un hombre sin título universitario no podía ser más que un fracasado, y esas palabras cayeron sobre el grupo como una bomba emocional que reorganizó instantáneamente todas las dinámicas de poder que habían existido 5 minutos antes, porque de repente el taquero humilde se había transformado en el empresario millonario, la hija exitosa se había convertido en la ignorante arrogante, y las amigas doctoras se dieron cuenta de que habían estado participando en la humillación pública de un hombre que probablemente tenía más dinero que todos sus padres juntos, y mientras Patricia seguía mirando el recibo como si fuera un documento extraterrestre, yo sentí como 45 años de humillaciones se evaporaban como agua bajo el sol del desierto, reemplazados por una satisfacción tan profunda y completa que tuve que hacer un esfuerzo consciente para no sonreír demasiado ampliamente, porque finalmente, después de décadas de ser invisible, don Macedonio Herrera había decidido revelarse ante el mundo, y el 0 a la izquierda que tanto habían despreciado acababa de convertirse en el número más importante de sus vidas. El silencio que siguió a mi revelación fue tan denso y pesado que parecía tener sustancia física, como si el aire mismo se hubiera espesado hasta convertirse en melaza, y durante esos eternos 30 segundos pude observar con una claridad casi científica cómo se desmoronaba el mundo de Patricia, cómo sus certezas se hacían pedazos uno por uno mientras su mente luchaba desesperadamente por procesar una realidad que contradecía todo lo que había creído durante décadas, y vi cómo sus manos temblaron involuntariamente mientras sostenía el recibo, como si el papel fuera un artefacto radioactivo que pudiera contaminarla con su verdad devastadora, y cuando finalmente logró articular palabras, lo que salió de su boca fue un susurro quebrado que sonó más como una súplica que como una pregunta. «Papá, esto no puede ser real, ¿verdad que es una broma?» Y la desesperación en su voz me partió el corazón porque entendí que no estaba cuestionando la autenticidad del documento sino rogándome que le devolviera la comodidad de su ignorancia, que le permitirá regresar al mundo simple donde ella era la hija exitosa y yo era el padre fracasado, pero ya era demasiado tarde para volver atrás, así que le respondí con la gentileza de quien explica una lección difícil a un niño. «No es broma, mija,
he sido el dueño de los compadres durante 3 años. Y antes de eso fui comprando otras propiedades, otros restaurantes, otros negocios, todo en silencio, todo mientras tú creías que tu papá era un cero a la izquierda, y esas palabras actuaron como el catalizador final que desató una cascada de reacciones emocionales, porque Patricia comenzó a llorar, no con lágrimas de tristeza, sino con ese llanto desgarrador que surge cuando nos enfrentamos a la magnitud de nuestros propios errores. Cuando entendemos que hemos estado ciegos durante años y que esa ceguera nos ha convertido en personas crueles e injustas, y sus amigas, que hasta ese momento habían sido espectadoras mudas de esta revolución familiar, comenzaron a retroceder instintivamente, comprendiendo que habían sido testigos involuntarias de algo mucho más íntimo y devastador de lo que habían bargained for, pero también vi en sus rostros esa mezcla de respeto y terror que aparece cuando la gente se da cuenta de que han subestimado completamente a alguien, de que el hombre al que habían tratado con condescendencia poseía un poder que ellas ni siquiera podían imaginar, y la doctora Martínez, tratando torpemente de llenar el vacío emocional que se había abierto entre nosotros, murmuró algo sobre cómo era admirable que hubiera logrado tanto éxito empresarial, pero sus palabras sonaron huecas y falsas porque todos sabíamos que 5 minutos antes ella había estado riéndose de mi supuesta mediocridad, y Patricia, que había dejado de llorar pero que seguía temblando como una hoja en el viento, me miró con unos ojos que ya no eran los de la doctora arrogante sino los de la niña asustada que había sido décadas atrás, y me preguntó con una voz casi inaudible: ¿por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste pensar que eras? Pero no pudo terminar la frase porque pronunciar la palabra fracasado en ese momento habría sido como clavarse un puñal en el pecho, así que simplemente se quedó ahí parada, sosteniendo ese recibo que había demolido su percepción de la realidad. Y yo sentí una oleada de compasión por mi hija porque entendí que en ese momento estaba experimentando algo parecido a lo que sienten los astronautas cuando salen de la nave espacial y se encuentran flotando en el vacío infinito, esa sensación de desorientación total que surge cuando todos tus puntos de referencia desaparecen simultáneamente, y también comprendí que las próximas palabras que salieran de mi boca determinarían si esta revelación se convertiría en una lección de humildad que nos acercara como familia o en una herida emocional que nos separara para siempre. Porque el poder de destruir a mi hija estaba completamente en mis manos, y la tentación de hacerla pagar por años de humillaciones era casi irresistible, pero cuando vi la vulnerabilidad total en sus ojos, cuando reconocí en su expresión a la niña que solía ayudarme a preparar salsas los domingos, decidí que la venganza era mucho menos importante que la redención, que mi objetivo no era quebrar a Patricia sino enseñarle algo que la hiciera una mejor persona, una mejor hija y, sobre todo, una mujer que nunca más juzgaría a nadie por las apariencias, así que respiré profundamente, guardé el recibo en mi libreta con movimientos deliberadamente tranquilos, y le dije con una voz que cargaba 4 décadas de amor paternal: «Mija, nunca te dije nada porque quería que me respetaras por quien era, no por lo que tenía, pero me equivoqué, y tal vez tú también te equivocaste al juzgar a tu papá sin conocer toda la historia». «Patricia», le dije mientras sus amigas se alejaban discretamente para darnos privacidad, entendiendo instintivamente que lo que estaba por venir era una conversación que solo podía suceder entre padre e hija, «los compadres es solo la punta del iceberg. Porque durante 45 años no he estado simplemente vendiendo tacos, sino construyendo un imperio que tú has estado habitando sin saberlo», y vi cómo sus ojos se ensancharon con una mezcla de terror y fascinación cuando comencé a enumerar, con la precisión de un contador forense, cada una de las propiedades e inversiones que había acumulado en silencio. El edificio donde tenía su consultorio médico, que yo había comprado hace 7 años a través de una sociedad de inversión. La farmacia San Rafael donde compraba medicamentos para sus pacientes, que formaba parte de mi cadena de farmacias desde 2018, el centro comercial Plaza Querétaro donde llevaba a mis nietos los fines de semana, cuyo terreno había adquirido cuando era apenas un lote baldío y que desarrollé en sociedad con otros inversionistas, la escuela privada bilingüe donde estudiaban sus hijos, que funcionaba en un edificio de mi propiedad que rentaba a la institución educativa, el Banco Santander donde tenía su cuenta de ahorros, en el cual figuraba como socio minoritario desde hace una década. Incluso el hospital privado donde trabajaba estaba construido en un terreno que yo había vendido al grupo médico 5 años atrás con una ganancia del 300%, y mientras le revelaba cada detalle de esta red de propiedades e inversiones que abarcaba prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana en Querétaro, vi cómo Patricia comenzaba a entender que no había estado viviendo su vida independiente sino moviéndose como una marioneta inconsciente dentro del teatro económico que yo había construido, que cada peso que gastaba, cada servicio que utilizaba, cada espacio que habitaba estaba de alguna manera conectado con él.
imperio silencioso de su padre fracasado, y cuando terminé de enumerar mis principales inversiones, le expliqué la filosofía que había guiado toda mi estrategia empresarial. ¿Sabes por qué nunca te dije nada, mija? Porque aprendí desde muy joven que en este mundo la gente solo te respeta por lo que puedes demostrar, no por lo que realmente eres, y yo quería construir algo tan sólido, tan grande, tan indiscutible que cuando finalmente decidiera revelarlo, nadie pudiera cuestionarlo o minimizarlo, y le conté cómo había desarrollado mi sistema de triple identidad. Macedonio el taquero humilde que todos conocían, don Macedonio Herrera el empresario fantasma que aparecía en los documentos legales, y M. Herrera el inversionista silencioso que participaba en sociedades y proyectos sin mostrar jamás su rostro, estrategia que me había permitido moverme libre e invisiblemente en un mundo que habría sido muy diferente si hubieran sabido desde el principio quién era realmente, porque cuando la gente sabe que tienes dinero, mija, todo cambia. Las amistades se vuelven interesadas, los familiares aparecen con problemas que resolver, los negocios se encarecen mágicamente y los hijos a veces empiezan a verte como un banco ambulante en lugar de como un padre, y mientras le explicaba estas lecciones de vida que había aprendido a golpes durante décadas, Patricia comenzó a procesar no solo la magnitud de mi riqueza, sino la sofisticación de la estrategia que había empleado para construirla y protegerla. Entendiendo gradualmente que su padre no era el hombre simple que había imaginado, sino un empresario extraordinariamente astuto que había jugado un juego de ajedrez de 40 años mientras todos creían que apenas sabía mover las fichas de damas chinas, y cuando le revelé que mi patrimonio total, incluyendo todas las propiedades, restaurantes, inversiones y cuentas bancarias, ascendía a más de 200 millones de pesos, vi cómo su mundo terminó de colapsar completamente, porque esa cifra la convertía automáticamente en la heredera de una fortuna que muchas familias importantes de México no poseían, transformándola de la doctora que había logrado salir de la pobreza en la hija de uno de los hombres más ricos de todo el estado de Querétaro, realidad que reorganizaba no solo su percepción del presente sino toda su narrativa personal sobre el pasado, porque de repente entendió que cada sacrificio que había hecho para pagar sus estudios universitarios había sido innecesario, que cada humillación que había sentido por sus orígenes humildes había sido producto de una ilusión, que cada vez que había presumido ante su suegro su capacidad de superación personal había estado contando una historia construida sobre premisas falsas, y lo más devastador de todo era darse cuenta de que durante años había despreciado al hombre que no solo le había dado la vida, sino que le había construido un mundo de oportunidades económicas que ella nunca había sabido reconocer ni agradecer, porque había estado tan obsesionada con huir de lo que consideraba una familia fracasada que había cerrado los ojos a la posibilidad de que las cosas fueran exactamente lo contrario de lo que parecían. Durante los siguientes minutos observé en silencio cómo Patricia procesaba la información que acababa de recibir, cómo su mente trabajaba febrilmente para reorganizar décadas de recuerdos y percepciones bajo esta nueva luz devastadora, y vi el momento exacto cuando la arrogancia se desvaneció completamente de su rostro, reemplazada por una humildad tan profunda que me recordó a la niña que había sido antes de que la universidad y el dinero la transformaran en alguien que yo ya no reconocía, y cuando finalmente habló, sus primeras palabras fueron: «Papá, perdóname, por favor perdóname», pronunciadas con una sinceridad tan desgarradora que sentí como mi corazón, blindado por años de pequeñas traiciones, comenzaba a ablandarse nuevamente, porque reconocí en esa súplica no la manipulación calculada de la doctora exitosa, sino el arrepentimiento genuino de una hija que acababa de entender la magnitud de sus errores, y le respondí tomando sus manos entre las mías, esas manos que olían a perfume caro pero que temblaban como las de una niña asustada. «Mija, no necesitas mi perdón porque yo nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando más me lastimabas, pero si necesitas entender que el respeto no se gana con títulos universitarios o cuentas bancarias, sino con la forma en que tratas a las personas, especialmente a aquellas que crees que están por debajo de ti». Y durante la siguiente hora, mientras el sol de la tarde comenzaba a declinar sobre las calles empedradas de Querétaro, tuvimos la conversación más honesta y profunda que habíamos tenido en más de 20 años. Una charla donde yo le expliqué no solo los detalles técnicos de mis inversiones, sino las razones emocionales que me habían llevado a mantener mi doble vida, y ella me contó, con una vulnerabilidad que hacía años no mostraba, cómo la presión social de pertenecer a un mundo que no era realmente el suyo la había convertido en alguien que ya no se reconocía en el espejo, alguien que había sacrificado la autenticidad por la aceptación, la familia por el estatus y el amor por la aprobación externa. Y mientras hablábamos pude ver cómo se iba despojando gradualmente de todas las máscaras que había construido durante su vida adulta, como si cada palabra fuera quitando una capa de pintura hasta revelar la madera original que había estado oculta durante décadas. Y cuando me dijo:
Papá, me he convertido en todo lo que juré que nunca sería cuando era niña. Supe que estaba experimentando esa epifanía. Dolorosa pero necesaria, que marca el comienzo de una verdadera transformación personal, porque había tocado fondo y había entendido que todo lo que había considerado éxito en realidad había sido una huida desesperada de sus propias raíces, un rechazo sistemático de todo lo que la había formado, incluyendo al hombre que la había amado incondicionalmente durante 42 años sin recibir más que migajas de respeto a cambio, y fue entonces cuando le propuse algo que cambiaría para siempre. Nuestra relación. Patricia, quiero que vengas a trabajar conmigo, no como empleada sino como socia. Quiero enseñarte todo lo que he aprendido sobre los negocios, sobre las inversiones, sobre cómo construir un patrimonio que dure generaciones, pero más que eso, quiero que aprendas lo que realmente significa ser empresaria, no para impresionar a nadie sino para crear algo valioso, algo que beneficie a las familias que trabajen con nosotros, algo que deje un legado positivo en esta ciudad que nos ha dado tanto. Y vi cómo sus ojos se iluminaron con una emoción que no había visto en años, no la excitación superficial de quien ve una oportunidad de enriquecerse, sino la profunda satisfacción de quien encuentra finalmente un propósito que trasciende el éxito personal, y cuando aceptó mi propuesta con lágrimas en los ojos, supe que estaba recuperando no solo a mi hija, sino a la compañera de vida que había perdido cuando ella decidió que su familia no era lo suficientemente buena para su nueva identidad, y mientras cerraba mi puesto de tacos por última vez, porque había decidido que mi época de fingir humildad había terminado, Patricia me ayudó a guardar los utensilios con una reverencia que no había mostrado hacia nada relacionado conmigo en más de una década, y cuando caminamos juntos hacia mi casa, empujando el carrito que había sido mi disfraz durante 45 años, sentí que estaba cerrando un capítulo de mi vida para abrir otro completamente diferente, uno donde Don Macedonio Herrera ya no necesitaría esconderse detrás de ninguna fachada, donde podría ser al mismo tiempo el padre amoroso y el empresario exitoso, donde mi hija finalmente entendería que la verdadera riqueza no consiste en huir de quien eres, sino en abrazar completamente todo lo que puedes llegar a ser. Hoy, 3 años después de aquella revelación que cambió nuestras vidas para siempre, Patricia y yo trabajamos juntos todos los días administrando un imperio que ella ahora conoce en cada detalle. Un imperio que hemos expandido hasta convertirlo en más de 300 millones de pesos distribuidos en restaurantes, hoteles, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios que dan empleo a más de 1.500 familias en todo el estado de Querétaro, y cada mañana, cuando llegamos juntos a las oficinas corporativas que construimos en el centro histórico de la ciudad, en el mismo edificio donde solía estar mi humilde puesto de tacos, siento una satisfacción que va mucho más allá del dinero o el éxito empresarial, porque he recuperado no solo a mi hija sino a una socia brillante que ha demostrado tener un talento natural para los negocios que supera incluso al mío, y que sobre todo ha aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que aparenta sino por lo que construye, no por los títulos que cuelga en la pared sino por las vidas que mejora, no por el estatus que proyecta sino por el legado que deja. Y mientras observo cómo Patricia trata con respeto genuino a cada empleado de nuestras empresas, desde los chefs más experimentados hasta los lavaplatos más jóvenes, desde los gerentes más educados hasta los meseros que apenas están aprendiendo el oficio, sé que finalmente entendió que la grandeza no consiste en elevarse por encima de los demás, sino en elevar a los demás junto contigo, lección que ella ahora transmite a mis nietos, esos dos pequeños que antes me veían como un abuelo vergonzoso y que ahora vienen a visitarme todos los fines de semana para que les enseñe las recetas de cocina que aprendí de mi abuela Remedios. Las mismas recetas que se han convertido en la base del éxito de nuestros restaurantes, porque les explico que en cada salsa secreta, en cada marinado especial, en cada técnica culinaria está condensada la sabiduría de generaciones de mexicanos que entendieron que la comida no es solo alimento sino cultura, tradición, amor convertido en sabor. Y cuando veo a mi nieto mayor, que tiene apenas 8 años, ayudándome a picar cebolla con la misma concentración reverente que yo ponía cuando era niño, sé que estoy transmitiendo algo mucho más valioso que una fortuna. Estoy sembrando la comprensión de que el trabajo honesto, sin importar cuán humilde parezca, siempre tiene la capacidad de transformarse en algo extraordinario si se hace con pasión, inteligencia y paciencia, y que las apariencias no solo pueden engañar sino que a menudo son el disfraz perfecto que usan las personas verdaderamente poderosas para operar en un mundo que juzga todo por la superficie, porque yo he aprendido que los verdaderos líderes no necesitan coronas que los identifiquen, que los verdaderos sabios no necesitan títulos que los avalen, que los verdaderos ricos no necesitan ostentación que los delate, y que a veces el hombre más poderoso del reino es aquel que todos confunden con un mendigo, y por eso,
Cada vez que alguien me pregunta cuál es el secreto de mi éxito, les respondo que no hay secreto sino principios. Nunca juzgues a nadie por lo que aparenta ser, porque podrías estar despreciando a tu propio Salvador. Nunca asumas que conoces la historia completa de alguien, porque la verdad siempre es más compleja de lo que parece. Nunca olvides de dónde vienes, pero tampoco te conformes con quedarte ahí, y sobre todo, nunca subestimes el poder de la paciencia, porque el tiempo es el mejor aliado de quien construye en silencio y el peor enemigo de quien vive de apariencias. Y mientras escribo estas palabras en mi oficina, desde donde puedo ver la esquina de Corregidora y 5 de Mayo donde durante 45 años fingí ser solo un taquero humilde, siento un orgullo que no tiene que ver con los millones que poseo, sino con la transformación que logré provocar en mi familia. Porque Patricia ya no es la doctora arrogante que se avergonzaba de sus raíces, sino una empresaria consciente que entiende que el verdadero éxito no consiste en huir de quien eres, sino en convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y esa, amigos míos, es la lección más valiosa que puede dejar cualquier padre. Enseñarles a sus hijos que no importa cuán alto vuelen, nunca deben olvidar que sus alas fueron construidas con el amor y el sacrificio de quienes los vieron nacer, porque al final del día, cuando todas las máscaras caen y todas las fachadas se desmoronan, lo único que realmente importa es si fuiste capaz de amar y ser amado, de construir y ser recordado, de dar más de lo que recibiste y de dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontraste. Si esta historia te recordó que nunca debes juzgar por las apariencias, déjame un comentario contándome tu experiencia. No olvides suscribirte porque este viejo abuelo tiene muchas más lecciones de vida que compartir.